No, no, entera. Bien. Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, la idea de hoy es hacer una charlita de los actuadores eléctricos, electrónicos y algunos ahí que son, digamos, fuera de lo común, pero que también existen y tienen que ver con todo lo que es la automatización y la tecnología. Vamos a empezar así consultándoles un poco qué entienden ya a esta altura por actuador. Ya han visto en neumática y si lo tuvieran que definir ustedes, ¿cómo lo definirían? Bueno, no sé si estaban con micrófono. Vamos a decir que un actuador es un dispositivo que tiene capacidad de transformar algún tipo de energía, tanto hidráulica, neumática o eléctrica, en un movimiento, ¿no? en un accionamiento, y la vamos a utilizar, estos dispositivos, para hacer acciones físicas. Estos actuadores van a estar gobernados u ordenados por algún sistema de control. En el caso neumático, como habrán visto, los actuadores están comandados por válvulas, y en el caso de los actuadores eléctricos van a estar gobernados por los famosos drivers. Ustedes ya han visto actuadores de este tipo neumáticos. Los eléctricos tienen un poco una forma distinta, van adicionados con motores, tanto motores paso a paso, motor eléctrico de corriente continua, corriente alterna. Acá tienen motores hidráulicos. Estos son distintos tipos de actuadores. Los podemos clasificar tanto por el movimiento a la salida, como la fuente de energía, y por el tipo de funcionamiento. En lo que tiene que ver con la funcionalidad, generalmente los actuadores que tenemos son de abrir-cerrar, de posicionar algún grado. Esto quiere decir que podemos mantenerlos dentro de la trayectoria que se mueve, sea lineal o angular, en un cierto grado de abertura. Algunos pueden ser de cierre de emergencias. Hay distintos tipos de funciones que cumplen. Y lo que respecta al movimiento de la salida, bueno, tenemos los lineales, que ya prácticamente todos lo conocen. Tenemos lo que es de giro parcial, de rotación. Son actuadores que mueven un cierto ángulo sobre su eje. Después tenemos los de multigiro rotacional, serían ya más los actuadores tipo motores eléctricos, donde uno gira más de 360 grados continuamente, ¿no? O sea, va dando vueltas, porque hay algunos que son de giro parcial de 720 y no permiten, por ejemplo, continuar girando, tanto en un sentido como en el otro. Y hay otro tipo de movimientos tipo leva, ¿no? O sea, nosotros describimos ese movimiento deseado a la salida del actuador. Con respecto a la fuente de energía, tenemos los que son manuales, tenemos los neumáticos, los hidráulicos, los mecánicos, y bueno, vamos a hacer hincapié en los eléctricos. Vamos a ver algunos son tipo piezoeléctricos y otros que son térmicos o magnéticos, que le llaman Shape Memory Alloys. Trabajan con materiales, con las transformaciones martensíticas y austeníticas. Lo que respecta al actuador eléctrico, se dice que es una estructura simple. ¿Por qué? Porque el actuador mismo en sí está compuesto por la unidad de potencia, es decir, por su motor eléctrico, y por el actuador en sí, ¿no? Va a haber actuadores que son tipo tornillo de movimiento y otros que son tipo de correa. La ventaja que tiene es la eficiencia energética respecto a lo que es hacer un movimiento con un actuador lineal de un neumático eléctrico. Gasta 1/3 de la energía y es muy ineficiente en lo que se refiere a mantener una posición.
¿A qué me refiero con esto? Es decir, nosotros en un actuador neumático, ¿no? Para mantenerlo en una de las posiciones extremas, nosotros dejamos accionada la válvula y tanto depende del compartimiento del lado del émbolo, nosotros lo dejamos lleno de aire y el cilindro quedaría bloqueado. Bueno, en este caso, los eléctricos poseen una ineficiencia porque cuando nosotros dejamos de energizar el motor, automáticamente queda en vacío y se mueve fácilmente hacia un lado o hacia el otro. Entonces, si hay que mantener una posición deseada, nosotros tenemos que tener algún mecanismo para bloquear esa posición. Los tipos de actuadores eléctricos que tenemos, bueno, van a ser con motores, o sea, el accionamiento puede ser un motor de corriente continua, corriente alterna, motores paso a paso o servomotores. El sistema puede ser de movimiento a través de un sistema deslizante de usillo o de correa, o puede tener un vástago, como tienen los actuadores neumáticos, que va a poder trabajar a través de un usillo. Después hay actuadores eléctricos tipo pinza y mesas eléctricas que son mesas de rotación. Lo que respecta a los motores, principalmente se pueden trabajar con motores de corriente continua y corriente alterna. Esto es un breve resumen de cómo funcionaban y algunas características de los motores de corriente continua. Nosotros una de las ventajas que tenemos con los motores de corriente continua es que podemos regular la velocidad de giro desde vacío hasta su carga máxima, ¿no? Trabajan, el principio de funcionamiento con el que trabaja el motor de corriente continua es la segunda ley de Lorentz. Quiere decir que cuando un conductor pasa una corriente eléctrica genera un campo magnético y eso, exponiéndolo a través de otro campo magnético, genera una repulsión y eso hace que se genere una fuerza repulsiva. Eso lo transmitimos a un mecanismo mecánico y genera acá, como en el diagrama, una fuerza, torso, digamos, un momento sobre el eje de giro y eso nos genera una fuerza de rotación. Los motores de corriente alterna trabajan cambiando la intensidad, la dirección de la intensidad de la corriente dentro del conductor, y podemos tener motores sincrónicos y asincrónicos. Eso por un lado. Después, los que más se están empezando a usar en todo tipo de estos actuadores son los motores paso a paso y los servos. El motor paso a paso es un motor que convierte los pulsos eléctricos en desplazamientos angulares discretos, es decir, movimientos de una cantidad determinada de grados, ¿no? Se puede decir que es un tipo de conversor digital analógico, ¿no? Entre una señal digital, un pulso eléctrico, y se convierte en un movimiento determinado de rotación. Presenta la ventaja de tener una precisión y una repetitividad con respecto al posicionamiento que no lo tenemos con los motores anteriormente mencionados, ¿no? Con los motores de corriente continua y los motores de corriente alterna. Estos motores internamente pueden estar construidos de dos maneras. Lo que se llama el tipo conexiones unipolares y los bipolares. O sea, cuando ustedes agarran un motor paso a paso y ven que tiene 5 o 6 cables de salida o conexiones, es porque es un motor unipolar. Y si el motor paso a paso tiene 4 salidas, en realidad serían entradas, es porque es un motor bipolar. La diferencia es que uno es más simple el tipo de control, es decir, el orden para hacer girar dicho motor, y el otro es un poquito más complicado. Los motores unipolares están construidas con dos bobinas, en el cual posee un punto medio, y se le va a dar secuencialmente al orden de conexiones la señal para que vaya girando el rotor. Es decir, acá está la conexión interna del motor,
Y nosotros secuencialmente vamos a ir conectando la bobina, por ejemplo, 1A. Entonces, nosotros inducimos un campo magnético norte-sur y se alinea con el sur-norte, el estator. Secuencialmente nosotros vamos energizando la bobina 2A, 1B y 2B, y el estator va a ir siguiendo el orden ese de las bobinas. Fíjense que nosotros decíamos que puede haber de 5 o 6 salidas, cables, ¿no? Entradas o conexiones al motor. Fíjense que lo que hace es tener en común uno u otro un punto medio en las bobinas. Bueno, lo que cambia es la parte constructiva. Pero en sí, la lógica de funcionamiento termina siendo la misma. En el caso de los motores paso bipolares, acá se complica un poquito más la secuencia, digamos, de giro. Es decir, nosotros teníamos dos cables, dos bobinas, en la cual nosotros las incitamos. En el caso 1, ¿no? Es decir, inducimos una de las bobinas, generamos la inducción magnética, el polo norte y sur, y el rotor se va a alinear con ese campo magnético. Para nosotros completar el giro, lo que vamos a ir haciendo es ir incitando las otras bobinas, pero van a ir cambiando el orden, la polaridad, digamos. Entonces, para completar el giro de este eje, nosotros vamos a ir incitando ahora tanto la bobina 1 como la 2, donde generamos todo ya una zona magnética norte-sur, y va a ir haciendo girar esto, ir llevando el rotor. Fíjense que nosotros hasta ahora seguimos conectando las bobinas en el mismo orden, ¿no? O sea, en el mismo sentido, polaridad. Vamos conectando y desconectando, y llega un momento en que lo que hacemos es invertir la polaridad de la bobina. Fíjense, el paso 1 al paso 4, que lo que se hace es invertir. Lo que vamos a ir haciendo es ir rotando todo el campo magnético y haciendo que el rotor nos siga a nuestra inducción. ¿Podés, Ro, cerrar la puerta? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas entre los sistemas de bipolares y unipolares? En el caso de los motores bipolares, poseen mayor torque y tienen mayor anclaje. Esto lo que llama mayor anclaje es el poder de bloquear el motor en esa posición, es decir, mantenemos las bobinas conectadas y el rotor permanece estático. En sí la construcción es más pequeña, es un poco más económico la construcción, pero requiere, como dijimos anteriormente, un sistema de control mucho más complicado. Acá hay un video, les puse un video de funcionamiento. A ver si arranca. Fíjense que tal, este es un motor paso a paso unipolar, y fíjense que tiene los 4 terminales, y lo que va a ir haciendo es ir induciendo las bobinas una a una. Fíjense que en el paso 1 induce una bobina, la otra en el mismo sentido, y ahora lo que hace es rotar la conexión. Y así va a ir completando el movimiento. Esto es lo que va a hacer es un controlador. Nosotros al controlador lo que le vamos a dar es la señal de impulso, de cuántos pasos vamos a querer que el motor dé, ¿no? Y el controlador se va a encargar de ir haciendo esta secuencia de conexión. Espero que acá me pase una... Bien. La construcción interna, por un lado vimos la parte de bobinados y por otro lado de
el tipo de construcción interna que tiene tanto el rotor como el estator. Tenemos lo que es imanes permanentes, es donde hay un rotor que posee una polarización magnética, y externamente nosotros conectamos y le damos la secuencia, inducimos magnéticamente el campo. Dependiendo cómo esté construido internamente, nosotros podemos obtener pasos angulares más pequeños o más grandes, ¿no? Nosotros vimos conceptualmente que se generaban entre 45 y 90 grados, dependiendo si era el unipolar o el bipolar. Pero bueno, a medida que se vayan agregándole números, cortes a la bobina, se van a ir aumentando el ángulo de giro, disminuyendo el ángulo de giro por cada paso. Estos son imanes, los que vimos recién de imanes permanentes, y estos de reluctancia variable. Lo mismo, tiene un hierro, un rotor de hierro multipolar y un estator de vanadium. Lo que va a ir a hacer es, cuando nosotros inducimos magnéticamente el estator, bueno, buscar la zona de menor reluctancia, y eso va a hacer que el rotor vaya girando. También los hay de híbridos, ¿no? Que el rotor tiene una zona magnética y después nosotros inducimos el estator. Con lo que respecta al servo, el servo en sí es un dispositivo, un motor, que tiene la particularidad de poder posicionarse dentro de una posición que nosotros le definimos, ¿sí? Y mantenerse en esa posición. Es decir, es un circuito a lazo cerrado. Nosotros les mandamos una señal al servo, y el servo tiene la particularidad de posicionarse en esa posición y poder mantenerlo. Nos da también la ventaja de darle tanto la posición como la velocidad con la que nosotros queremos llegar a esa posición, y también la rampa de aceleración, ¿no? Nosotros dándole las señales, el servo se encarga de realizar esa tarea por sí solo. Está compuesto por la parte eléctrica del motor y tiene un sensor, un tacómetro, un encoder, generalmente va a tener un encoder óptico o electromagnético, de la cual va a censar esa posición que está y retroalimentarse internamente para poder llegar a la posición que nosotros deseamos. El encoder también está, el servo también está constituido por el motor en sí y un driver, ¿no? Generalmente viene el equipo completo, o sea, no podemos poner un servo solo si no lo ponemos con su driver, que es el que se va a encargar de hacer toda la lógica operativa. Esquemáticamente, bueno, el servo va a estar constituido por la unidad de potencia, un motor, en este caso es un motor de corriente continua, va a tener un sensor, en este caso es un potenciómetro, y lo que va a hacer es retroalimentarse internamente para llegar, para cumplir, digamos, con las órdenes comandadas. Es decir, como vimos en control, es una placa electrónica que comanda el motor, y desde la medición, desde el sensor, en este caso del potenciómetro, alimenta a la placa electrónica con la información para poder mantener el sistema en control. ¿Cómo funciona un servomotor? Bueno, de la misma manera, con pulsos. Lo que sí, en este caso, nosotros mandábamos pulsos, la cantidad de pulsos, dependiendo de la cantidad de pasos que nosotros queríamos que hiciera en el caso anterior. En este caso, nosotros con el ancho de pulso, nosotros lo que podemos establecer es en qué posición va a estar el eje del servo. Fíjense que a pulsos más chiquitos equivale, por ejemplo, en este servomotor, de que el eje esté en menos 90 grados. Un pulso un poquito más grande, de 0,5 pasamos a 0,9,
este servomotor pasaría a estar en menos 45. Un pulso de 1,5 milisegundos lo centraría y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar al extremo. Estos son servos de giro limitado. Como decíamos, tenemos en este caso dos tipos, los de giro limitado o los de rotación continua. Los encoders que nos podemos encontrar en este tipo de actuadores pueden ser potenciómetros, que son los más simples, los más económicos, sobre todo para los de giro limitado. Y después tenemos los encoders absolutos o incrementales para los de giro completo. La diferencia entre el absoluto y el incremental lo que va haciendo es ir sumando o restando pasos a medida que gira el eje. Y es decir, no tiene un cero establecido en sí, en toda la vuelta del eje. Son más económicos y andan mejor a altas revoluciones. Los absolutos son los que tienen un cero marcado, es decir, tienen establecida su posición inicial, y obviamente estos encoders son un poquito más caros y son un poco más complejos. La diferencia radica en que en ciertas situaciones, nosotros cuando ensamblamos alguna máquina o diseñamos algún mecanismo, nosotros tenemos que saber en qué posición está, por ejemplo, al encender el mecanismo de la máquina. Bueno, en esta situación, teniendo un encoder absoluto, nosotros sabemos en qué posición está, entonces ya tenemos de entrada el conocimiento de en qué situación inicial se encuentra la máquina. En el caso de tener servos incrementales, bueno, vamos a tener que hacer un movimiento para reconocer o censar distintos movimientos para reconocer en qué posición está cada actuador. Y ahí empezar a accionar después cada actuador para entrar en secuencia. Los motores que hay para los servos, bueno, hay motores de corriente continua, corriente alterna, de todos los tipos. Estos lo que van a hacer es ser más simples, más económicos, o van a tener mejores performance dependiendo del tipo de uso o necesidad que uno tiene. La diferencia entonces entre los servos y los paso a paso. Bueno, los servos cuentan con un sistema de retroalimentación. En el caso de los motores paso a paso no tiene un sistema de control. Nosotros lo único que hacemos es ir agregándole pulsos o pasos al motor en un sentido o en el otro, ¿no? Y tendríamos que censar, si nosotros quisiéramos saber, después de que nosotros damos el comando, dónde se encuentra ese movimiento o en qué posición está, bueno, nosotros tendríamos que censarlo y hacer un análisis por otro lado. En el caso del motor, en el servomotor, eso se encarga del sistema propio que tiene el servo. Son de mucho mayor precisión en el posicionamiento. Los servomotores tienen un rango de giro limitado. Bueno, esos son en el caso de los servomotores de giro limitado. En lo que respecta a los motores, bueno, como ya dijimos, puede utilizar casi cualquier tipo de motor. Y en el caso del servomotor, el ancho del pulso determina la posición angular del eje. En los motores paso a paso, pueden soportar muchas más cargas, aunque actualmente han ido evolucionando los servos y los motores, la construcción interna de los motores, y han mejorado mucho y ya tienen prácticamente una respuesta plana. Ahora después vamos a ver algunos ejemplos. Y en el caso del motor paso a paso, los pulsos sirven para energizar las bobinas y ir dándole pulsos de giro angular. Bueno, como decíamos, todos apuntábamos a los actuadores eléctricos. ¿Cómo logramos los actuadores? Bueno, teníamos los deslizantes de usillo, es decir, es un usillo sobre una guía deslizante donde nosotros después le acoplamos o adosamos
otro tipo de, por ejemplo, de actuador, tipo una pinza, una garra o una rótula, lo que haga falta. Esto es cómo funciona, pones un usillo, en este caso es una bola recirculante, en este caso es un tornillo potencia, y nosotros usamos el tipo de motor, sea paso a paso o servo, en uno de los extremos. Fíjense los distintos tipos de construcción. Es capaz. Tiene un tipo de construcción, un sillo de bola recirculante. La ventaja que tienen es que tienen muy poco rozamiento, los que son a bola recirculante, hace de que tenga una eficiencia energética muy alta. En el caso de los atornillo potencia, estos pueden tener, como vimos por ejemplo en cálculo de elemento de máquina, pueden tener un ángulo en el cual los convierta irreversibles, ¿no? Entonces, bueno, podemos tener un cierto grado de bloqueo del actuador, generando una irreversibilidad en este caso. Pero no en este caso, ya que la eficiencia que tiene este el sistema de usillo con bola recirculante hace de que no podamos obtener un ángulo y generar la irreversibilidad. Los otros tipos que hay, que son de construcción más simple, son los utilizantes a correa, es decir, trabajan con un sistema de correa sincrónica y un motor eléctrico. En este caso siguen siendo de guía. Las ventajas y desventajas o las diferencias que tienen entre el usillo y el de correa, bueno, uno es más económico, de correa es mucho más económico, trabaja con velocidades más grandes, más rápidas, digamos, y es más simple. El de usillo tiene la particularidad de tener mejor precisión, más potencia, y es de una construcción un poco más compleja. Para hacer una comparativa, acá tenemos del mismo rango, es decir, por ejemplo acá uno de usillo de 25 con uno de correa de 25, fíjense que las cargas que puede transportar son menores, andan en el rango de los 5 kilos, trabajo horizontal, acá andamos en el rango de los 20 kilos, pero las velocidades andamos entre los 1500 milímetros por segundo contra 250, 500 milímetros por segundo. Después tenemos los otros actuadores que son con usillo también, pero ya con vástago. Tiene una construcción del mismo estilo que el anterior, es un sistema de usillo, puede ser también tornillo potencia. La única diferencia es que va a tener mucho menor rendimiento. Y en este caso lo que hace es mover un vástago. Fíjense de que más allá del tipo de conexión, ya sea a lo largo o en paralelo, efectivamente en paralelo, el tema de la conexión eléctrica del motor, tiene la versatilidad estos de tanto elegir un motor servo o un motor paso a paso. Lo que decíamos, los primeros servomotores por ahí tenían un poco menos de torque inicialmente, pero se mantenían, y el motor paso a paso tenía mayor torque a bajas revoluciones y después caía su torque a medida que aumentaban las revoluciones. Y los motores más nuevos, los servomotores de corriente alterna, han incrementado tanto en torque como en la estabilidad. También tenemos del mismo estilo pinzas eléctricas. Fíjense que podemos reemplazar cualquier elemento neumático de lo que hemos visto en estos mismos tipos de actuadores de forma eléctrica. Hay de 2 puntas, de 3 puntas, para distintas aplicaciones. Tenemos mesas giratorias. También hay con sistema de polea reducción. Fíjense que tienen mecanismo. Algunos tienen tipo indexadores también.
Bien, decíamos, tenemos las mesas giratorias, tienen algún mecanismo, puede ser engranaje a través de engranaje o a través de algún indexador, el cual nos va a permitir ir generando movimientos en estas mesas giratorias. Fíjense que hay una diversidad enorme, hay más tipos. Y ahora vamos a saltar a los actuadores especiales, estos que yo les comentaba. Tenemos lo que son de efecto térmico de memoria, trabaja con el propio material, que son estimulados al cambiar la temperatura, se les induce una corriente eléctrica, estos cambian la temperatura y van a hacer que se contraigan o se expandan. Después tenemos los piezoeléctricos que trabajan también de una manera similar. Estos los podemos usar tanto como sensores como para actuar. Es un piezoeléctrico que si nosotros lo comprimimos o lo expandimos, genera una tensión y al contrario, si nosotros le ponemos una tensión, genera pequeños movimientos, con pequeñas contracciones, de lo cual genera movimientos muy pequeños. Estos son para movimientos muy pequeños. Estamos hablando del orden del micrómetro. Bueno, como les decía, estos actuadores que trabajan con el sistema, como dicen, Shape Memory Allow, SMA, están fabricados, es un alambre metálico, generalmente la aleación es níquel-titanio, la llaman nitol, lo que hace que cambie la estructura molecular con la temperatura. Entonces, cuando nosotros inducimos una corriente eléctrica, pues, va a tender a cambiar su temperatura por la resistencia que tiene en sí el material, y va a hacer que se contraiga con un máximo de entre un 8 y un 10%, pero se los hace trabajar en un 5% para que no sufra fatiga este tipo de actuadores. Fíjense, acá tengo unos videitos. Bueno, que me deje. Ahí está. Fíjense estos materiales. Hay que comenzar el video en algún momento. Acá hay una espiral que la persona lo deforma. Y al inducirle calor va a ir recuperando su forma original. Bueno, este es cómo funciona el material en sí. ¿Cómo lo podemos usar en un actuador? Bueno, como les decía, le ponemos una tensión eléctrica, va a generar que circule una corriente, le va a cambiar la temperatura del material y va a hacer que vuelva a su estructura original. No sé por qué. Ahí está. Vamos a ver este video. Fíjense cuando le hacemos circular, va a hacer que cambie la longitud. Bueno, como decíamos, tenemos los otros actuadores, los piezoeléctricos. El funcionamiento se los expliqué, se basa en algún tipo de cristal al cual se le induce una corriente eléctrica, una tensión eléctrica y hace pequeños movimientos. Esto se utiliza para hacer pequeños movimientos. Todo, por ejemplo, lo que es ensamblado de componentes electrónicos y ese tipo de situaciones.
Como les dije, lo podemos usar para censar o para actuar. Dependiendo si nosotros le aplicamos un movimiento, se va a generar una tensión. En el piso eléctrico nosotros medimos esta tensión, podemos ver, medir, censar ese movimiento, o al contrario, nosotros le aplicamos una tensión y se va a contraer o expandir y va a generar un pequeño movimiento. Hay otros actuadores de banda helicoidales que tienen la ventaja de ser muy compactos. No sé por qué no baja. Estos actuadores de banda, bueno, es un fleje metálico que tiene un sistema de enclavamiento, que lo que va a ir haciéndolo es como ir uniéndolo entre fleje y fleje para generar un vástago de gran longitud. La ventaja que tiene es que es muy compacto, entonces no nos ocupa lugar, ¿no? Sobre todo cuando no tenemos grandes lugares. Este tipo de actuadores los podemos utilizar también con cualquier tipo de motor. Pueden ser motores de corriente continua, de corriente alterna, con servo, con motores paso a paso. Entonces tenemos las mismas ventajas de control que mencionamos anteriormente. Bueno, otro tipo de actuadores que tenemos son de correa o cadena rígida. Es un sistema muy parecido al de los cierres. Tengo un videito. Lo que tiene es una correa, una cadena que se puede enrollar fácilmente y lo mismo, y genera, uniéndola una con otra, lo que genera es un vástago de actuación. Lo mismo, una de las ventajas que tienen es que son bastante compactos, sobre todo cuando nosotros tenemos que reducir ese espacio lineal que ocupa, por ejemplo, un actuador. Acá hay un funcionamiento. Y lo mismo que anteriormente, todo este tipo de actuador, nosotros le cambiamos el tipo de motor y podemos controlar fácilmente el tipo de movimiento. Acá hay hecho con un motor reductor, pero bueno, tiene un sistema de control un poco más sofisticado. Ahí lo que está haciendo es el homing, y después entra en funcionamiento. Bien. Por último, bueno, agrego esto, no sé si lo vieron en la parte neumática. Estos también son un poco fuera de lo común, que son los Mascook de Festo. Estos también son actuadores que funcionan contrayéndose y extendiéndose. Es decir, cuando nosotros, abajo del estado inicial, cuando nosotros le inducimos presión, lo que hace es contraerse y generar una contracción de más o menos del 25% de su largo.
Estos son de otra forma, de otra construcción. La ventaja que tienen alrededor de entre 5 y 10 veces más fuerza de accionamiento por diámetro de actuador. Esa es la gran ventaja que tiene. Acá hay un video, por ejemplo, de aplicación. Cuando induce presión, lo que hace es contraerse. Funciona, le dicen muscle porque funciona similar al músculo. El músculo, cuando recibe el impulso eléctrico, lo que hace es contraerse. Bueno, esto fue todo de los actuadores eléctricos. No sé si tienen alguna consulta, podemos charlar un poquito al respecto.